su palabra. Y bueno, como vimos ahorita en Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 2, y le dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprenda y que exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Qué tal se nos da la paciencia, hermanos? ¿Qué tal somos para la paciencia? Para aprender a esperar en Dios, para tener esa calma, esa tranquilidad de tomar decisiones, de actuar, de hablar a otros, sobre todo cuando nos rechazan es complicado, ¿no? Que predicamos, que hablamos, que damos a conocer la palabra y gente que de repente ahorita utilizó mi hermana ver una palabra muy cierta, a veces un tanto dura, pero muy real, que es necios, ¿verdad? De repente somos necios para escuchar la palabra. Y dice el versículo número 3, dice, porque vendrán tiempos, o vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, eso es conforme a su propia inclinación al pecado, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Creen que ya estemos viviendo esos tiempos, hermanos? Yo creo que siempre los hemos vivido, pero de alguna manera se está como potenciando esa situación. Y lamentablemente eso de las redes sociales, de los canales de cable como Enlace y todo eso, pues hace que esa doctrina equivocada de hombres que buscan satisfacer sus propios egos y que quieren que otros vivan de acuerdo a la doctrina que ellos predican y no a una doctrina de Dios, se está haciendo más extensa cada día. Y precisamente el tema de hoy, hermanos, es la importancia de la sana doctrina. Para eso tenemos que definir qué es doctrina y qué es sana doctrina. ¿Están de acuerdo? Tenemos que partir de allí. Y bueno, pues una doctrina no es más que un conjunto de enseñanzas. Dice algunas definiciones del diccionario que es la enseñanza que se da para la instrucción de alguien, o también que es una codificación de creencias o un cuerpo de enseñanzas o instrucciones, principios o posiciones enseñadas como la esencia de las enseñanzas de una determinada rama de un conocimiento o un sistema de creencias. Un poco redundante, pero creo que nos queda claro, ¿verdad? Es una enseñanza de lo que creemos, esa es una doctrina. Y obviamente que una sana doctrina pues implica que es una doctrina o un conjunto de enseñanzas adecuada, correcta. Entonces, una doctrina equivocada es un conjunto de enseñanzas incorrectas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nosotros creemos, vemos y fundamentamos en la Biblia. Como decía ahorita Bere, no es lo que yo digo, no es lo que se me ocurre, no es lo que yo pienso, sino lo que viene en la palabra de Dios. Qué amable, gracias. Y fíjense algo bien importante, bueno, haciendo una pausa, no sé si se me va la voz cuando vengo aquí porque tengo algunas alergias al cambio de clima o porque me pongo nervioso de venir a predicar la palabra, o a lo mejor las dos cosas, ¿no? Por la importancia de lo que reviste exponer la palabra de Dios. Bueno, sigamos. Fíjense que como cristianos debemos tener en mente, vamos a partir de ahí, lo que una sana doctrina debe tener. A partir de la Reforma Protestante, se llegó a la conclusión por varios hermanos de nosotros, Calvino, Lutero, algunos más, 5 solas. No sé si están identificados con esas 5 solas. ¿Sí les suena? No las ubican. 5 solas, ¿no? Bueno, ok, les platico. ¿Mande? Bueno, de alguna manera es a la conclusión, como parte de lo que escribió, a la conclusión de lo que llegan precisamente esas 5 solas. Es correcto. Muy bien, mi hermana Delia. Fíjense que se llegó a la conclusión de que los cristianos solo debemos apoyarnos solamente en la Escritura, es la primera sola. Solo por fe hay salvación. Solo la gracia de Dios puede darnos la salvación. Solo Cristo salva y solo a Dios la gloria. Son las 5 solas que nosotros podemos entender como parte de donde se desprende una sana doctrina fundamentada en la Escritura. Y esas son las 5 solas de la Reforma Protestante y nos guían a seguir y aprender una sana doctrina. Partiendo de ese punto, hermanos, es importante conocer las Escrituras de tal manera que sepamos
cuando una doctrina es realmente apegada a la palabra de Dios y cuando no lo es. Fíjense que es bien interesante, hermanos, que a veces los seres humanos tendemos a seguir a alguien cuando habla bonito, cuando es convincente, cuando es un gran orador. Yo les mencionaba por ahí, y creo que ese video se estaba filmando, ¿verdad? Ok, a ver si no me reclama luego Dante Gebel, ¿no? Él es un gran motivador, habla muy bien, se ve que es culto, se ve que conoce, pero prácticamente es nula sus peróratas, sus exposiciones que se apeguen a la Biblia. Habla de motivaciones, si tú puedes, si eres grande, eres fuerte, no hay nadie como tú y Dios te ama y demás. Y ese tipo es un ejemplo nada más él, pero hay tantos motivadores en la actualidad, yo más que predicadores diría motivadores, que no se apegan a la palabra de Dios. Y a lo mejor podríamos decir, bueno, a lo mejor no es una sana doctrina, pero no es una doctrina incorrecta. Pero cada vez que prediquemos debemos apoyarnos en la Escritura, hermanos. Si cantamos, hablamos muy bonito y decimos cosas con un énfasis genial y la gente nos cree, pero no están apegados a las Escrituras, es una señal de alerta, hermanos. A él no lo he escuchado, pero pues, si es del estilo, pues seguramente también irá por ahí. Buena observación. Eso nos lleva a analizar, ¿no? A pensar, ¿quién más es así? ¿Se apoya en la Escritura o no se apoya en ella? Pues bueno, vamos a analizar algunos puntos que son indicadores de una enseñanza correcta teniendo como base la Escritura. Son 3. El primero, saber que la Biblia es la palabra de Dios, que nada le sobra y nada le falta, hermanos. Repito, saber que la Biblia es la palabra de Dios, nada le sobra y nada le falta. Y tenemos 2 versículos. Pueden irse a su Biblia o pueden escucharme, ya los conocen, pero sí es importante que los repasemos. 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es el versículo 16. Y el versículo, y Gálatas 1, 8 y 9 dice, mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al del que hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Y cuántos predicadores que dicen ser predicadores cristianos, líderes de iglesias que dicen ser cristianas, predican algo diferente? ¿Han escuchado algo diferente a lo que dice la palabra? Y no solo diferente, sino totalmente opuesto a lo que la palabra enseña. Entonces, hermanos, ese es el primer punto de una sana doctrina, que a la Biblia nada le sobra y nada le falta. Por ejemplo, ahorita hay de moda varias pastoras, que ese ya sería un tema a profundizar en otro momento, de pastoras o de sexo femenino, obviamente, pero el punto es que ellas son, muchas de ellas están indicando en varios videos que hay en la red, en YouTube, que el apóstol Pablo era misógino y que por eso es que dice que prohíbe a la mujer enseñar, que era machista. Es correcto. Y entonces, al decir eso, se contrapone totalmente a la palabra de Dios, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, porque implicaría ese comentario o esa enseñanza, doctrina, que entonces Pablo habla por sí mismo, porque incluso hay pasajes en las cartas que escribe Pablo donde dice, digo yo, no el Señor. Y de ahí se agarran y dice, no, es que lo está diciendo Pablo, es su carne, no es enseñanza de Dios. Pero lo que está replicando Pablo es la enseñanza de Jesucristo en ese sentido. Y entonces, hermanos, ahí señala la alerta de que hay una doctrina equivocada, porque sería negar entonces que la Escritura es inspirada por Dios. Y entonces es echar por tierra lo que el Señor nos enseñó acerca que debemos aprender lo que los apóstoles fundamentaron. Y lo que los apóstoles fundamentaron fue la doctrina de Jesucristo, porque vivieron con Él y aprendieron de Él lo que conocemos ahora. Entonces, hermanos, qué interesante, como ahorita decías mi hermano, un nombre que yo no ubico, pero ¿cuántos nombres hay en la red, hermanos? Y de repente podemos decir, es que predica muy bonito, es que predica muy bien, qué facilidad de palabra, pero no está inspirado en la Escritura. Así es que, hermanos, cuando
alguien diga que tiene de más o tiene de menos o tiene otra palabra que no está en la Escritura, foco rojo, hermanos, foco rojo. Segundo punto, y aquí nos vamos a tardar un poquito más. ¿Cómo saber que es una sana doctrina lo que nos está enseñando? Bueno, o cómo más bien en este caso la sana doctrina nos va a ayudar a discernir, hermanos, que lo que nos enseñan sea bíblico. Vamos a profundizar más en el punto que acabamos de ver. Debemos tener cuidado y poner mucha atención en que lo que nos quieran enseñar realmente se encuentre en la palabra de Dios. Primer punto, hermanos, y lo platicamos hace poco en un café algunos amigos en Cristo, que es expulsar o liberar demonios de los cristianos. ¿Ha escuchado eso? Que hay liberación, que ya no le llaman tanto exorcismo, ahora la palabra de moda es liberación. Y lo terrible es que hablan de liberar demonios de los cristianos. Vamos a ver qué dice la palabra. No vamos a ver lo que dice Salomón, ¿no? O lo que dice el predicador que está aquí en turno, sino lo que dice la palabra de Dios a ese respecto. Primera a los Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo, hermanos, es la casa del Espíritu Santo del Señor. Fuimos sellados con ese Espíritu cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Tal vez no en el momento de una oración específica, pero sí cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Salvador. Porque a veces, yo creo que más de uno, y ese es otro tema a algún día platicar, nos dimos cuenta que no fue un momento de una oración donde cerramos los ojos y tal vez nos emocionamos y fue válido, sino que fue el momento donde realmente entendimos en nuestro corazón que Jesús es nuestro Salvador. Y bueno, la palabra dice que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Entonces, qué ilógico sería, hermanos, que habitara en la misma casa el Espíritu de Dios y espíritus malignos, demonios, porque obviamente a diferencia de Dios, que es omnipresente, Satanás no lo es. Y entonces serían los demonios de él los que en un momento dado nos atacaran. Pero dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, eso no es posible. ¿Queremos más evidencia de la Biblia? La vamos a encontrar, hermanos, pero vamos a ver otros temas ahorita. Aquí hago una pausa, porque sí es importante darnos cuenta, hermanos, que estos son modas, que estos son como corrientes nuevas, hermanos, que nos están atacando y que quieren contaminarnos. Son doctrinas que le llaman ahorita neopentecostalismo, es una de ellas. Iglesias emergentes son otras, donde esas enseñanzas están volviéndose muy comunes y lamentablemente muchos cristianos están cayendo en ellas. El siguiente punto, hermanos, de ese punto es el único pasaje que tengo, una disculpa, pensé que tenía más. El segundo punto es profecías o profetas en las iglesias. ¿Han escuchado esto? Que ya es el profeta el que te dice qué va a pasar contigo, qué va a suceder, cómo te va a ir y demás. Hermano, he escuchado algunas profecías que dicen esos profetas, y si usted las ha escuchado y alguna vez ha leído los horóscopos por pura curiosidad, se dará cuenta que es enteramente lo mismo. Lea un horóscopo y escucha a los profetas y es lo mismo. Te va a ir muy bien, vas a tener riqueza, vas a ser próspero, vas a tener éxito, vas a tener pareja o vas a cambiar de pareja porque la que tienes ya no te quiere. Y nada más cambian las palabras y las invierten, pero es lo mismo, hermanos. Pero bueno, ¿qué nos dice la palabra a este respecto? Segunda de Pedro 1, 19 y 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, primer punto, hermanos, ya tenemos la palabra profética más segura. Lo escribe Pedro a la Iglesia Universal. Recordemos que profecía no significa vaticinar o predecir el futuro. Profecía significa hablar de, en este caso, predicar de la palabra de Dios. La diferencia es que los profetas del Antiguo Testamento hablaban de lo que Dios les decía
que pasaría porque no estaba escrito. Ahora que lo tenemos escrito, aquí está la palabra profética más segura, lo que Dios nos dice. Y después dice en el versículo 20 que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, se da a conocer a todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Entonces, ¿por qué algunos dicen, ay, hermana fulanita, Dios me dijo que te dijera a ti esto? No digo que Dios no tenga el poder para hacerlo, hermanos, porque lo tiene. Pero entonces, ¿cuál sería el caso si Dios nos dijera algo que tendríamos que decirle a otro hermano? Me acerco, hermana Delia, fíjate que Dios me dijo que orara por ti, o me indicó que orara por ti, que vas a salir adelante de tus pruebas y que vas a poder a lo mejor conocerle más, acercarte a Él, etcétera, etcétera, hermanos, si fuera el caso. Pero eso de frente a todos y decir, y aquí nos va a pasar y nos va a ir, y aparte, hermanos, de todo eso, darle el grado a esos profetas, a esos, desde mi punto de vista y de la palabra, supuestos profetas, casi el rendirles pleitesía, el darles un carácter casi de dioses, hermanos, es muy, muy peligroso, hermanos. Entonces, eso es lo que nos enseña la sana doctrina. Otra cuestión que nos enseña la sana doctrina, hermanos, es acerca de nuevos apóstoles. También ha escuchado eso seguramente, que hay apóstoles ya por todos lados, incluso ya son iglesias apostólicas, donde ya no es el pastor, ya no es el diácono, no es el ministro, es el apóstol. Mismo caso de los anteriores. Un cargo donde la importancia es tal, hermanos, que la gente hace lo que sea por esos personajes. Dice la palabra, Hechos 1, 21 al 23. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Este pasaje, hermanos, nos habla de la elección del discípulo que iba a sustituir a Judas, que había traicionado a Jesús. Y si se fijan, hay un requisito muy particular. Dice que sea uno que haya estado con ellos todo el tiempo, desde que el Señor Jesús entraba y salía de entre ellos, y que aparte haya visto su resurrección y su ascensión a estar con el Padre. El único apóstol que no cumple este requisito al 100% de la ascensión, pero sí de tener un encuentro personal con Jesús, fue Pablo. En el camino a Damasco, en Hechos 9, nos narra cómo Pablo va, cae de su montura, derribado por una gran luz, y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fuera de ahí, hermanos, el apostolado se acabó. No hay apóstoles, no existe, no hay forma de. Jesús los eligió. En el punto donde sí coincide todo es que Jesús los eligió directamente, hermanos. Así es que también cuidado con falsos apóstoles o con apóstoles, hermanos. Y yo le digo, si alguna vez va a una iglesia de esas, que Dios lo lleve a una ciudad diferente, que Dios por algo tenga que moverlo del lugar y llegue a conocer una de esas iglesias, salga corriendo, hermanos. ¿Ha visto el Correcaminos y las caricaturas? Salga así de allí, hermano. No es una iglesia sana, no es una sana doctrina. Otro punto, hermanos, que la sana doctrina nos ayuda a advertir, el humanismo. ¿Ha escuchado de este? A lo mejor este no ha escuchado tanto. ¿Qué es el humanismo, hermanos? El humanismo es esa doctrina, enseñanza o ciencia, dicen algunos, que resalta al hombre por sobre todas las cosas. Es que eres importante, es que mereces amor, es que mereces triunfar, es que mereces ser feliz. Pero vamos a ver qué dice la palabra. No suena mal, ¿verdad? Pues no se oye feo, se oye bonito, de hecho, pero vamos a ver qué dice la palabra al respecto. Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quién somos nosotros, hermanos, delante de Dios, para que voltee a vernos? ¿Quiénes somos?
Otro pasaje, Job 38, 1 al 4. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el templo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Hay un libro que voy a estudiar más a fondo, se los prometo, para platicar un poquito más de él, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No sé si los había comentado aquí alguna ocasión, sí, creo que ya se los había comentado. Y ese libro habla de algunos casos de personas, cristianos, que pierden la vida de alguna manera que pareciera un tanto incongruente. Habla de un joven, por ejemplo, recuerdo, es el caso que más me queda, un joven por ahí de los 20 años, universitario, que amaba a Dios, que servía, que trabajaba en el ministerio y que de buenas a primeras pierde la vida. Y vienen varios ejemplos así de hermanos en Cristo que pues pareciera que no hay razón para que dejaran de existir y partir a la presencia del Señor. Y por eso el título se llama que cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese a mí me lo prestaron porque no me lo regalaron, nos lo prestaron cuando en su momento mi esposa tuvo el cáncer. Y era como una especie de aliento de entender que de alguna forma pues hay cosas que pareciera que Dios hace y no tienen sentido. Pero yo en lo particular, a la luz de la Escritura, yo lo empecé a ver al revés. Dije, es que realmente lo que no tiene sentido es que Dios nos ame. Lo que no tiene sentido es que Dios tenga misericordia de nosotros. Lo que no tiene sentido es que Dios nos permita amanecer cada mañana como hoy y venir a alabarle. ¿Por qué tendría que hacerlo siendo santo, siendo el Rey de Reyes, siendo perfecto, siendo nosotros una creación tan pecaminosa, tan llena de fallas, tan llena de errores? ¿Qué sentido tendría que Dios volteara a vernos hacia nosotros? Y la palabra me hace ver esto. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quiénes somos nosotros para que nos visite? Para que voltee a vernos, para que nos hubiera amado, para que hubiera enviado a Jesús a morir por nosotros. Sin embargo, lo hizo. Y esas teorías y esas corrientes humanistas hacen ver que somos buenos, que merecemos todo, y la realidad es que no, hermanos. Yo les decía de Adrián Romero, que también espero que no me cobre derechos de copyright, por eso les preguntaba del video, que ahorita está predicando en su iglesia y en sus videos, que dice que el hombre tiene como esencia la bondad, y que el hombre primero, para poder amar a Dios, como ese mandamiento supremo que nos da Jesús, para poder amar a Dios primero tiene que amarse a sí mismo, para entonces poder amar al prójimo y por consecuencia amar a Dios. Lo que es totalmente antibíblico, hermanos. Totalmente antibíblico. Y yo le platicaba a algunos de mis amigos en Cristo que pues, creo que se los comenté también la vez pasada, ya he tenido que borrar muchos cantos de mi lista de reproducción, de mi famosa playlist, hermanos, porque pues son doctrinas erróneas, doctrinas equivocadas. Pero como hablan tan bonito, como nos envuelven, hermanos, y nos dicen lo que queremos oír, caemos. Miren, voy a poner un ejemplo un poquito, perdón, hermanos varones, voy a tirarnos una pedrada, pero creo que es cierto. A ver, hermanas, ¿es cierto eso de que verbo mata carita? ¿Sí? ¿Y por qué caen cuando pasa esto? Pues porque les endulzamos el oído, ¿no? Les hablamos bonito, ¿no? Y eso pasa con esos, perdón, hermanos, ya sé que a lo mejor ya no van a invitar a comer al ratito, ¿verdad? Pero eso pasa, cuando nos hablan bonito y nos dicen lo que queremos oír, caemos. Y eso pasa con todos estos predicadores o profetas o apóstoles cristianos, nos dicen lo que queremos oír, que nos va a ir bien, que somos buenos, que merecemos todo, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, cuidado con todo esto, pero la clave es la sana doctrina, hermanos. Si conocemos la palabra, podemos combatir todo este tipo de herejías, todo este tipo de enseñanzas erróneas que se contraponen a la Escritura, a la palabra de Dios. También dentro de esto, hermanos, entra el evangelio de la prosperidad. Obviamente que todos queremos que nos vaya bien, pues lo deseamos, es la realidad. Alguien quiere que le vaya mal, o alguien dice, me gustaría enfermarme, estar en la cama, tener problemas con la familia.
Pues creo que nadie lo va a decir, hermanos. Pero de eso a desear, a ambicionar cosas incorrectas o erróneas o demás, hay una gran diferencia. Hablamos la vez pasada de Mateo 6:33, donde el Señor nos dice del comer y el vestir que va a cubrir nuestras necesidades y todo aquello que nos haga falta. Yo les decía, bueno, me hace falta un coche y primeramente Dios, hermano, espero que Dios me lo provea pronto, pero dije, no me hace falta un BMW, ¿verdad? O un Land Rover que cuesta 2 millones de pesos. ¿Me hará falta, hermanos? Pues no nos hace falta. No lo necesitamos, pero sí necesitamos vestir, comer y Dios lo provee, hermanos. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de este evangelio de la prosperidad. Primera a Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y aquí le podemos poner muchos nombres: Cash Luna, Guillermo Maldonado, otros que seguramente yo no conozco y ustedes han escuchado, que tampoco vale la pena mucho invertir tiempo en ellos, hermanos, honestamente. Aquí está la palabra: se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, hermano. Al final de cuentas, dice la palabra que no todo el que le diga Señor, Señor, será salvo, entrará al reino de los cielos. Es correcto. Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él ya nos dijo, hermanos, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, ese amor al dinero de veras que es la raíz de muchísimos males. Aquí dice que de todos, de hecho. Ojo, como le digo, no es malo tener un ahorro, querer comprar una casita mejor, un cochecito mejor, unos tenis mejores. No como decía ahí nuestro presidente, un solo par de zapatos, ¿no, hermanos? Pues habría que echarles mucho talco porque imagínense, todos los días está medio complicado, ¿no? Pero no se trata de eso, hermanos. Se trata realmente de entender que Dios va a proveer siempre y cuando nosotros estemos en sus caminos. Siempre y cuando nosotros lo busquemos a Él. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo aquello que te hace falta, parafraseando los versículos anteriores, vendrá por añadidura. Y nos lo vuelve a decir el Señor, ¿no? No te dejaré ni te desampararé. Te daré todo aquello que te hace falta. Entonces, hermanos, sí hay que trabajar, sí hay que esforzarnos, pero no nos tiene que quitar el sueño, hermanos. Ay, es que quiero un coche y quiero el de $500,000 y no importa cómo lo pague, aunque no coma o medio coma o pues no haya para los libros de los hijos en la escuela. No, hermanos, no se trata de eso. Ni se trata de que nos diga alguien, como lo dicen, ¿sabes qué? El que vaya a dar 10,000, formes aquí, el de 5,000, formes allá, el que vaya a dar las llaves de su coche del otro lado. Oye, hermanos, que nada más tengo un refri nuevo, lo único de valor, pues don el refri, el Señor dijo que va a multiplicar al 100 por 1, ¿no? No, hermanos, no funciona así. No funciona así, hermanos. Y bueno, podríamos entretenernos ahí en otras doctrinas equivocadas que a lo mejor algún día tocaremos, pero así nada más de refilón, hermanos. Tengamos cuidado con todo esto, tengamos cuidado con doctrinas de prosperidad, con doctrinas disque proféticas, con doctrinas de demonios, de expulsaciones, de exorcismos, de todas esas cosas raras, hermanos. Tengamos mucho cuidado. El punto número 3, hermanos, también la sana doctrina nos ayuda a entender, y eso es bien interesante, que no todo está en la Biblia, pero que las bases y principios se encuentran en la misma para ciertas actividades que realizamos. Ojo, no significa que sea antibíblico. Ahorita se van a dar cuenta de qué es. Por ejemplo, en la palabra encontramos que nos diga que debemos tener escuela dominical o instituto bíblico, y el tenerlo sería antibíblico, o tener una escuela de vacaciones, un campo de verano, cosas así. ¿Sería antibíblico tenerlo si la palabra no nos dice que lo tengamos? ¿O no está en la palabra? Bueno, ok, no está, ¿verdad? Pero dice la palabra, Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí tenemos que estudiar la palabra.
Entonces, hermanos, ya el nombre pues es lo de menos, ¿estás de acuerdo? Y se los comento porque alguna vez alguien me dijo, ¿por qué tenemos escuela dominical si la Biblia no dice que tengamos escuela dominical? El nombre es lo de menos, hermano. Lo importante es estudiar la palabra. Podemos llamarle estudio de los sábados, escuela dominical, campo de verano, café de mujeres, creo que tienen un café de damas o algo así, no ustedes, que qué bonito. Pero lo que voy a decir esto, hermanos, si no sabemos, alguien que sea legalista nos puede decir ese tipo de cosas y nos vamos a quedar callados. No, la palabra nos enseña que debemos estudiar la Biblia. Ya el día, la forma, la hora, pues es lo de menos, hermanos. Lo importante es estudiar la palabra y eso sí nos lo enseña la misma. ¿Estamos de acuerdo? También otro punto interesante, hermanos, que causa mucha polémica y también se da en muchas iglesias y es un poquito a debate y un poquito triste que de repente nos quite tanto el sueño. ¿Cómo debo de vestirme? ¿Qué puedo y qué no puedo ponerme? ¿Has escuchado que sea tema de repente un poco complicado en algunas iglesias? En algunas, nos platicaba una hermana cuando asistíamos a un servidor allá en Manuel, a la hermana Berta, no sé si te acuerdas, Juan, que se fue a Veracruz, que regresa de vacaciones a León y nos platica que a la iglesia en que empezó a ir, en la entrada del templo venía que debían estar las hermanas solo con falda y la medida de la falda por encima de la rodilla. Si no, no te dejaban entrar, hermano, porque eras pecadora irredenta. Ajá, así es que imagínense, ¿no? O sea, hasta la medida. No imagino al pastor o a alguien, a ver, hermana, permítame, déjame medir a ver si puede pasar, ¿no? Hermanos, la verdad es que a veces rayamos en cosas, y no hablo que sea una iglesia con doctrina equivocada, pero sí con una doctrina inadecuada, donde realmente no es algo que nos quite el sueño y no es algo que la Escritura indique o marque como tal. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Primer punto, primera acotación aquí, hermanos. Esta carta va dirigida a Timoteo. Recordemos que Timoteo fue el primer pastor de Éfeso, según los estudios. Como tal no dice que lo fue, pero se entiende, se infiere que fue el primer líder, pastor o anciano de la iglesia en Éfeso. Recordemos que Éfeso, así como Corinto, tenían una influencia muy marcada de mujeres que predominaban por haber estado en el culto a Afrodita, ¿se acuerdan de ese templo? O de Diana, de los Efesios, y tenían unas tendencias muy raras de vestir y demás, y aunque fueran cristianas les costaba eliminar esto. Eso por un lado. Por otro, en aquel tiempo, pues el hombre vestía con túnica igual que la mujer. Incluso la diferencia era que, hablando por ejemplo de la guerra o del que trabajaba en el campo, el hombre usaba la túnica en la rodilla, como los escoceses, para poder tener libertad de movimiento. Entonces, si fuéramos a esa base tan, ¿cómo le diré?, tan cuadrada, de que no, es que la mujer tiene que vestir decorosa, y hay otro pasaje, no lo tengo aquí, omití ponerlo, donde dice que el hombre no vestirá ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre, pues hermanos, sería bien fácil decir, pues entonces vamos a vestir túnicas todos como aquel tiempo para evitar problemas, ¿verdad? Y la realidad es que no. Se trata, hermanos, simplemente de identificar que la mujer vista como tal, más allá si es pantalón o falda, y el hombre vista como lo que es, como un varón. En este caso, pues no afeminado ni cosas por el estilo. Es tan sencillo como eso, hermanos. Incluso aquí cuando habla de pudor y modestia, pues también podríamos irnos a aquellos que dicen que solamente tiene que ser falda, y una hermana podría decir, hermano, pues yo llevo una falda chiquitita, pero es falda, y me tienen que dejar entrar, ¿verdad? Porque es falda. Podemos caer en ese tipo de errores doctrinales, hermanos, cuando no nos apegamos a lo que realmente enseña la palabra en cuanto al contexto y en cuanto al entendimiento de lo que quiere decir para nosotros, que es simplemente vestir de una manera decorosa, de una manera que no ofenda a Dios. Por ejemplo, un hombre pues no puede, los varones cristianos no vamos a andar ahí como esa serie. ¿Alguna vez vieron ¿Qué nos pasa? De Héctor Suárez. No, ya hace muchos años, ¿verdad? De esa serie. Y había un personaje donde le ponían toda la camisa abierta y todo el pelo en pecho, ¿verdad? Entonces, pues no se trata de eso, hermano. Se trata de vestir decorosamente, de vestir de una manera que le agrade a Dios.
¿Cómo nos vestimos para ir a una fiesta, hermanos? Cuando nos invitan a unos 15 años, a una boda, a una graduación, ¿cómo nos vestimos? Pues formales, ¿no? Porque es una fiesta, ¿no? Es una celebración. Yo te pregunto, hermano, el hecho de venir aquí a adorar a Dios, ¿qué es? Una fiesta espiritual, una celebración. Tan sencillo como eso, darle lo mejor al Señor, hermanos. No hay mucho problema en eso. También hay preguntas, hermanos, como ¿puedo fumar? ¿Puedo tomar? ¿Puedo ir a un antro? ¿Puedo hacer lo que hacen mis amigos de la escuela? ¿Puedo comportarme? Y pues la realidad es que sí puedes hacer o podemos hacer todo eso. La cuestión es si le agrada a Dios o no. Dice la palabra, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Da un ejemplo muy puntual de una relación de pareja, pero antes dijo que nosotros vivamos, que el propósito de Dios es nuestra santificación. Y 1 Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y aparte también el apóstol Pablo nos dijo que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Es decir, ¿podemos hacer lo que sea? Sí, hermanos. Veíamos el otro día en la clase allá en Estrella, en San Isidro, cómo incluso a pesar de los errores de David, del rey David, el Señor cumplió su propósito. Y David comenzó pues teniendo varias parejas, teniendo muchos hijos, quitándole a su mujer al buen Urías, mandándolo a la guerra, siendo un asesino intelectual. Aún así falló y aún así a pesar de él, Dios cumplió sus propósitos. Y no bajó y lo agarró y le dijo, David, tú ya sabes que esto es incorrecto. David ya lo sabía. Y muchos grandes hombres de Dios que fallaron ya lo sabían. Abraham, el padre de la fe, aún antes de mostrar su grande fe cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, pues también falló. Cuando le dijo Sara a su mujer, bueno, pues ahí está Agar, ¿verdad? Ahí está, pues ¿cómo ves? Y pues dice Dios que vamos a tener hijos, ¿no? Pues ni modo. ¿Y a poco dijo Abraham, ay, no, ¿cómo crees? No inventes. Dijo, bueno, pues está bien, ¿verdad? Pues sí, es la realidad. Y falló. Y Dios no vino y lo agarró y le dijo, es que ya sabes que no debes fallar. Entonces, hermanos, podemos hacer lo que sea. Pero el Señor quiere que seamos santos, que busquemos la santidad porque Él es santo. Y podemos hacer todo, pero no todo nos conviene, hermanos. No todo nos va a edificar. También, hermanos, la sana doctrina nos enseña cómo tener nuestros cultos, cómo tener nuestra eclesiología como congregación, como iglesia, y cómo tener nuestra liturgia, que lo escuchamos mucho en la Iglesia Católica Romana, pero es correcto, la liturgia es la forma de llevar un culto a Dios. ¿Cómo tenerla? ¿Qué tipo de comportamiento debemos tener para realmente agradar a Dios? ¿Cómo debe ser mi relación con mis hermanos en la fe? Pues miren, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, hermanos, no tiene mucha ciencia. Tenemos o debemos pensar lo que estamos haciendo, lo que estamos cantando, lo que estamos leyendo, cómo estamos actuando. Decía mi hermana Vera ahorita que podemos levantar las manos. Es bíblico levantar las manos. Dice que levantamos las manos al cielo, ¿no? Dice la palabra. A lo mejor tú dices, hermanos, que a mí no se me da eso, yo prefiero cerrar los ojos. Cierra los ojos, hermanos, no pasa nada. Algunos tenemos en los cantos rítmicos la costumbre de con el pie llevar el ritmo. Está bien, hermanos, no pasa nada. No es que todos vamos a ser igualitos porque no somos igualitos como casas de Infonavit, ¿no? Alguna vez les platicaré una anécdota cuando llevamos una serenata a otra casa porque era igualita. Sí, de veras, es real, hermanos. Antes no nos golpearon porque salió el esposo muy enojado. Pero se trata, hermanos, de que en esta unidad, de que en esta forma de ser tan personal y maravillosa que tenemos, en esa identidad que Dios nos ha dado,
Es válido, hermanos. Y ahorita había una hermana que estaba de rodillas. Es válido si lo sientes. El asunto, hermanos, es que debemos saber lo que hacemos. Debemos estar conscientes de lo que hacemos. Fíjense lo que dice el Salmo 47:7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Cantad con inteligencia. Hermanos, a veces cantamos y ni cuenta nos damos de lo que cantamos. Por eso les decía que también dentro de las alabanzas hay alabanzas erróneas. ¿Se acuerdan que se los comentaba la vez pasada? El otro día detectamos una platicando aquí con mi hermana Bere. Ella ha detectado varias también, que seguramente ya omite de cantar aquí. El otro día hablamos de una, esa de Sumérgeme también, ¿no? Por ejemplo. O aquellas que dicen, ven Espíritu, ven, ¿no? Cuando el Espíritu ya está en nosotros. También hay una que entonamos en Estrella hace poco, creo que también aquí entona esa que dice libre, ¿no? Yo soy libre, y dice, al enemigo yo he vencido, ¿no? O yo he vencido al enemigo. Y te fijas que es antibíblica, hermanos, porque tú y yo no lo hemos vencido. ¿Quién lo venció? Jesús. A eso le podemos hacer una corrección y poner, al enemigo tú has vencido, ¿no? O Dios ha vencido, se puede, hermanos, es vale. Pero lo que voy a hacer es eso, a veces no analizamos, hermanos, a veces nada más cantamos porque nos emocionamos, porque nos dejamos llevar, y es bien bonito, pero hermanos, todo hay que analizarlo. Dice la palabra, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Entonces, hermanos, todo es razonado, analizado, pensado. Eso le agrada a Dios, eso está en la Biblia, esto es correcto, etcétera, etcétera, etcétera. También Efesios 5:19, hermanos, hablando de ese punto también, de ese tema, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo conducirnos? ¿Cómo hacerle, hermanos? Con himnos y cánticos espirituales, hermanos. No solo hablarlos, expresarlos, entonarlos, pero realmente espirituales, no carnales, hermanos. Nosotros somos seres humanos y por lo tanto somos carnales. Y nuestra carne tiene ciertos deseos que le llenan. Por eso es que algunos tendemos a hacer lo del ritmo, ¿no? Ojo, no, claro, no es malo, hermanos. Pero si nos dejamos llevar, podemos irnos al otro lado donde solo le demos satisfacción a nuestra carne y no sepamos lo que estamos cantando. ¿Me explico? O sea, solamente nos emocionamos, salimos bien felices, pero a media semana ya la pila espiritual se nos fue al suelo. Y precisamente, hermanos, eso es lo importante de una predicación. Hay muchas iglesias, y no digo que sea malo, hermanos, pero a veces creo que no es tan bueno el tener 1 hora, 2 horas de alabanzas y una prédica de 10 o 15 minutos. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque nos gusta cantar y nos emocionamos y sí, qué padre, amén y gloria a Dios y todo, pero una prédica chiquitita donde casi no hay reflexión, y por eso es que a mitad de semana la pila espiritual se nos apagó, hermanos. Se nos apagó. Y entonces, pues no, ¿por qué pasa? Porque no hubo alimento espiritual, hermanos. Cuando realmente lo más fuerte para nosotros debe ser el alimento espiritual. Y el canto y la alabanza es parte de nuestra adoración hacia Dios, así como nuestra obediencia, como el estar orando en casa, como el dar testimonio, todo eso es parte de la adoración. También, hermanos, otro versículo. 1 Corintios 14, 37 al 40. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Lo que está diciendo Pablo aquí es, hermanos, que si alguno se cree muy profeta, muy espiritual, primero debe reconocer lo que está escrito en la palabra. Y dice un poco sarcástico, porque eso sí era un estilo de Pablo. Mas el que ignora, ignore, es decir, al que no le importe está bien, no le importe. Está bien, no me haga caso, si quiere, es lo que dice Pablo. Pero, hermanos, procurando profetizar, y vuelvo a la expresión correcta, predicar la palabra, y no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora, ese es un tema también largo, pero recordemos que las lenguas no era otra cosa más que idiomas. En aquel entonces no se decía idiomas, se decía lenguas, hablaban en lenguas. En la actualidad todavía tenemos algunas lenguas que realmente, o dialectos que realmente son idiomas, que es la forma de expresarse verbalmente de un pueblo, una cultura, una etnia.
Eso es. ¿Mande? Ajá, es correcto. Es correcto. Es correcto. ¿Sí escucharon lo que dijo mi hermana Delia? Que va todo de acuerdo a la palabra de Dios. No, no cosas raras, no cosas que, visiones o cosas que Dios dijo en ese momento. Nada de eso, hermanos. Recordemos que antes había estado el día del Pentecostés, donde precisamente habían hablado los discípulos, no solo los 12, los discípulos que estaban ahí en general, a muchas personas de otras regiones de Asia, y hablaron en su propia lengua, en su propio idioma, y les entendieron. Ya les digo, es un tema más profundo donde hay posturas cristianas que son muy válidas, hermanos, de algunos hermanos que dicen que ya cesaron las lenguas, hablando de idiomas, y otros que aún pueden existir. Ahora, Dios puede hacer lo que sea con nosotros, eso es un hecho. Pero si llegara a darse el caso, hermanos, lo que profeticemos o prediquemos y lo que hablemos tiene que ser todo decentemente y con orden. Tal vez ya hayan visto ahí algunos hermanos videos y demás donde están predicando y entre la predicación dicen parangaricutirimícuaro y cosas así, que dan risa, hermanos, pero es real, así lo hacen. Así lo hacen. Y realmente cuando uno está pegado a la palabra, lo que a mí me da es escalofríos. Me da un poco de risa, pero me da escalofríos pensar que a todo eso los hermanos o los que están en la congregación, porque no sé si sean hermanos nuestros, amén, 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 y le aplauden y vitorean a esa persona que habla, hermanos, de una manera impresionante. Nada de orden, nada de raciocinio, nada de inteligencia, y alabando y exaltando al ser humano. Aguas, hermanos, con todo esto. Hermanos, para concluir, lo más importante de la sana doctrina es que a través de ella conoceremos más a Dios. Sabremos cuál es su voluntad para cada uno de nosotros y sobre todo, hermanos, nos comprometerá a entregarle lo mejor de cada uno en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero a fin de cuentas, hermanos, eso es una decisión personal. No es por equipo, no es por grupo, no es por iglesia, es personal. Y si todos crecemos como iglesia, hermanos, en lo personal, seguramente vamos a crecer como iglesia, hermanos. Seremos una iglesia fuerte, una iglesia que proclame el Evangelio, que proclame la sana doctrina del Señor. Segunda a los Corintios 5, del 13 al 15 dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe. No sé si te queda clara esa palabra, hermanos. El amor de Cristo nos constriñe. Eso significa, hermanos, amados hermanos, que el amor de Cristo nos obliga, pero es una obligación, hermanos, no de alguien que nos está forzando algo o condicionando a hacer algo, sino es una obligación de una responsabilidad que tenemos, como cuando, por ejemplo, en casa vemos a mamá o vemos a la esposa que está trabajando, que está arduamente ahí desviviéndose por la comida, cuidando a los niños, etcétera, y decimos, caray, pues tengo que ayudarle, ni modo que la deje sola. Es algo parecido, ese constreñir es una obligación en sentido de responsabilidad. Si Dios hizo tanto por mí enviando a Jesús, y Jesús sufrió tanto por mí y resucitó para darme vida eterna, caray, lo menos que puedo hacer es darle mi vida entera. ¿Sí me explico por dónde va ese me constriñe? Por eso al final dice que para los que viven o vivamos, voy a apropiárnoslo, ya no vivamos para sí, para nosotros mismos, sino vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros, hermanos. Entonces, esa es la importancia, entre otras muchas cosas, hermanos, de saber la sana doctrina. Lee tu Biblia, hermanos. Aliméntate, alimentémonos, escuchemos predicaciones, leamos en todo momento. Si vamos en el camión, si estamos ahí esperando a un cliente, si estamos en la casa y tenemos un momentito, agarremos la Biblia, leamos, oremos, y si tenemos dudas, acerquémonos a un pastor que sepamos que imparte sana doctrina. Preguntemos las dudas que tenemos, hermano, aquí no entiendo bien, hermano, ¿por qué yo escuché que hacen esto? Hermano, ¿existen los apóstoles? ¿No existen? Todo lo que acabamos de ver, hermanos, a la luz de la palabra es muy claro. Y todo eso existe, hermanos, ya lo vimos, porque vendrán hombres que se adulen a sí mismos, que quieran en esa vanagloria, en esa avaricia, tener más y más, y nunca nada les va a llenar. Me llevé yo pues no diré una decepción,
porque pues, realmente creo que como hermanos nuestros ojos deben estar puestos en Cristo y debemos desear ser como Cristo. Pero sí tal vez una desilusión, podría llamarlo así. Hace poco leí un libro muy bonito de una mujer llamada Joyce Meyer, a lo mejor la han escuchado. Un libro que habla sobre los hábitos y cómo cambiar de hábitos que agraden a Dios y que nos acerquen a Dios. Pero pues documentándome un poquito más, resulta que también es de la doctrina de la prosperidad, Joyce Meyer. Entonces pues sí me llevé la desilusión, no decepción, porque realmente no era mi ídola ni nada parecido, pero me gustaba, como ese libro me gustó mucho. Incluso pensaba conseguir algunos más. Pero hermanos, a lo que voy con eso es que debemos estar muy alertas, muy alertas, porque pueden parecer grandes predicadores, grandes cantantes que imparten doctrina correcta y muchas veces no solo es incorrecta, sino es todo lo contrario a la palabra, hermanos. Estemos muy alerta, conozcamos más y busquemos más a Dios. Que Dios nos bendiga.